La película nos presenta a John Oldman, un profesor de historia que está empacando para mudarse a otra región, o al menos esos eran sus planes, porque lo sorprenden 4 colegas de la universidad para darle una fiesta de despedida. Son el biólogo Harry, la experta en literatura cristiana Edith, el antropólogo Dan y la historiadora Sandy. Cuando se instalan en la casa, Dan le sugiere a John que no debería irse tras 10 años de trabajo, pues aún le queda mucha más carrera en esa universidad. Por ese repentino deseo de irse, Dan cree que está ocultando algún problema personal, mientras que Edith señala que John parece que no ha envejecido en esos 10 años con ellos. Poco después, el arqueólogo Art y su estudiante Linda se unen a la fiesta de despedida, cuestionando a John de la misma forma que sus colegas. Ante eso, el protagonista les deja claro que simplemente le gusta mudarse cada tanto para experimentar cosas nuevas. Pese a que no les convencía esa respuesta, sus compañeros hacen un brindis para desearle suerte a su próximo destino. En eso, Dan encuentra una piedra tallada que tiene entre 12.000 y 17.000 años de antigüedad, perteneciente a la era del Paleolítico Superior. Por supuesto, todos quedan atónitos ante ese hallazgo, mientras que John luce algo ansioso. Al notar eso, sus compañeros le preguntan si tiene algo que decirles, a lo que John les responde con otra interrogante: ¿y si un hombre ordinario del Paleolítico Superior sobreviviera hasta la actualidad y nunca muriera? Art supone que sería un tema interesante para una obra de ciencia ficción, por lo que cree que John está escribiendo un libro. Por su parte, Dan añade que un hombre de 14.000 años, aparte de estar muy cansado, tendría una inteligencia colosal. El biólogo Harry también comenta que el cuerpo humano está diseñado para vivir 190 años como máximo, solo que nadie ha alcanzado esa cifra por envenenarse lentamente con mala alimentación y demás. Claro, en un contexto de ciencia ficción todo puede ser posible, e incluso lo explica de forma científica. Este supuesto hombre inmortal puede vivir miles de años gracias a que su cuerpo se regenera constantemente como el de cualquier persona, solo que por un elemento desconocido, el de esa persona no falla nunca. Mientras habla, Harry se va convenciendo de que podría ser real, señalando a Cristóbal Colón como ejemplo. Él zarpó para encontrar una nueva ruta de la India, mientras que todos creían que estaba loco. Entonces John toma a todos por sorpresa, aclamando que navegó junto a Cristóbal Colón en una época en la que se creía que la Tierra era plana, hasta que descubrió lo contrario. Sus colegas también deciden seguirle el juego, calificando a John como un hombre del Cromañón, los primeros humanos modernos de Europa. El propio John hace ruidos de cavernícola para hacerlos reír. Fingiendo ser el protagonista de su historia sobre la inmortalidad, John revela que cada 10 años debe mudarse, pues las personas de su localidad comenzarían a notar que no envejece. Eso le pasó a los 35 años, cuando dejó de envejecer y tuvo que abandonar su grupo, ya que creían que les estaba robando su juventud. También menciona que no puede recordar todo, solo los eventos importantes y traumas. Como sus compañeros querían escuchar más, el supuesto inmortal les cuenta que los primeros 2000 años que recuerda eran fríos, hasta que los glaciares comenzaron a derretirse y el mar se hizo visible. Poco después ocurrió la separación de los continentes por el aumento del nivel del mar. Dan lo interrumpe en ese momento, señalando que vio eso en una enciclopedia, a lo que John responde que los libros lo ayudan a recordar ciertos eventos. Finalmente, la conversación llega al tema de la religión, pues Linda le pregunta si en esos 14.000 años pensó en un ser más allá. John afirma que al principio creía que había algo malo dentro de él, como una maldición, aunque luego comenzó a preguntarse si fue bendecido con la inmortalidad por un ser superior. Para ese punto, Art se queja de que su historia se está haciendo predecible, preguntándole si de verdad tuviese 14.000 años, ¿por qué decide contarle su secreto ahora? Entonces John confiesa que quería despedirse como él mismo y no como ellos creían que era. Gracias a su inmortalidad exploró el mundo como nadie, pero no tenía un rumbo claro, nunca encajaba en ningún sitio e incluso tuvo que fingir su muerte varias veces. Todo cambió cuando se dirigió al este en búsqueda de un lugar más cálido. En esa travesía aprendió a mezclarse, aprendiendo distintos idiomas y siguiendo las rutas comerciales de la Edad de Bronce. Le fue fácil mientras hacía de cazador y recolector, aunque en las primeras ciudades civilizadas era más difícil porque la autoridad estaba centralizada. Los extranjeros eran vistos como amenazas.
De igual forma, pudo adentrarse más al este hasta conocer al mismísimo Buda, señalándolo como el hombre más extraordinario que jamás ha conocido. Buda no paraba de enseñarle cosas fascinantes, así que se quedó con él hasta que murió, aunque jamás se le olvidaron sus recuerdos de aquella época, porque Buda siempre supo que había algo diferente en John. Nuevamente, Art lo interrumpe para preguntarle qué pasaría si le contara su secreto a todo el mundo, a lo que John contesta con tranquilidad que nadie le creería y lo tacharían de loco. Creyendo que su amigo se estaba creyendo demasiado su propia historia, Art decide invitar en secreto a Will, un profesor de psiquiatría, que al principio pensaba que los delirios de John son ciertos, cuestionándolo sobre si alguna vez estuvo gravemente enfermo. Y vaya que sí, porque en sus últimos cientos de años ha pasado por fiebre amarilla, tifoidea, viruela y la peste negra. Will no comprende por qué no tiene cicatrices en su cuerpo si tuvo viruela, aunque John le indica que él jamás ha tenido cicatrices. También menciona que ha conseguido 10 títulos académicos en un lapso de 170 años. Por ejemplo, su título de biología lo obtuvo en 1840, aunque para ese entonces el conocimiento era muy limitado. Al escuchar esto, Will le saca en cara el hecho de que sus colegas lo acusarán de robarle su juventud, creyendo que se trata de un vampiro. No suficiente con eso, Will lleva al límite la situación, sacando un revólver para amenazar a John, explicando que quizás sea la única forma de comprobar su inmortalidad. El propio John siente miedo, recordándole que su cuerpo no envejece, mas no sabe si de verdad es inmortal. Sin embargo, Will sigue con su teoría, pidiéndole que se deje disparar en el brazo para ver si sana, aunque termina desistiendo, pues prefiere encargarse de corregir exámenes antes que seguir con ese juego. Mientras el psiquiatra se va, todos se quejan de lo que estuvo a punto de hacer, pero entonces Harry les recuerda que su esposa murió recientemente por cáncer. Enseguida, John sale para interceptar a Will, ofreciéndole consuelo y pidiéndole con delicadeza el revólver para que no cometa una locura. Tras eso, el protagonista se da cuenta de que nunca hubo balas en el arma. Cuando regresa a la casa, todos le piden que continúe con su historia, porque estaba siendo interesante. Entonces, John les cuenta que en 1600 conoció a un hombre que parecía ser como él, así que le contó sobre su condición. Tuvieron una amistad fugaz de 2 días, en las que se contaron cosas sobre su pasado, y ambos tenían argumentos convincentes, pero como no terminaban de creer el uno del otro, optaron por tomar rumbos separados. 200 años después, John creyó haberlo visto en una estación de trenes en Bruselas, aunque lo perdió entre la multitud. De vuelta con el tema religioso, John revela que no sigue ninguna religión y tampoco siente la necesidad de creer en Dios, mas no niega que pueda existir. Siguiendo con esa temática, Dan le pregunta si alguna vez conoció a algún personaje bíblico. Ante eso, el inmortal revela que de hecho fue un personaje bíblico, aunque prefiere saltarse esa historia, pues tomó un rumbo que él no esperaba. Pero como sus colegas le insistían, John les deja claro que la Biblia es un mito con bases en ciertos eventos históricos. Apenas escucha esto, la fanática religiosa Edith se siente indignada y quiere irse, aunque sus colegas la convencen de quedarse para descubrir a dónde se dirige la historia. John continúa explicándoles que cuando regresó al Mediterráneo se encontró con un verdadero caos con guerras y matanzas, sobre todo de parte del Imperio Romano. Por tanto, se fue al cercano Oriente con la intención de impartir las enseñanzas de Buda para que no ocurriera lo mismo en esa región. ¿El resultado? El Imperio Romano lo aniquiló por alterar el orden. ¿Les suena familiar? A Edith vaya que sí, pues enseguida reconoce que se estaba autoproclamando como el mismísimo Jesucristo, pero John señala que esa leyenda nació a partir de su muerte, pues bloqueando el dolor como aprendió en India, además de ralentizar todos los procesos de su cuerpo, hasta que pensaron que había muerto. Al tercer día su cuerpo volvió a la normalidad, así que trató de irse sin llamar la atención, aunque sus seguidores lo mantenían vigilado, creyendo que había resucitado. Para cuando John había ascendido a Europa Central, la leyenda de Jesucristo ya se había esparcido por todo el mundo. Al escuchar eso, Art demanda ver sus manos para ver las marcas de crucifixión, pero John le
recuerda que no tiene cicatrices. Luego menciona que el cristianismo comparte muchas similitudes con las creencias paganas. Esas palabras ofenden a Edith, por lo que Dan le revela que los primeros líderes cristianos se plagiaron de mitologías paganas para compartir la palabra de Dios. Eso explica por qué las enseñanzas de Buda y Jesucristo giran alrededor de los mismos valores: bondad, tolerancia, hermandad y, por sobre todas las cosas, amor. John señala que eso fue lo que estuvo tratando de enseñar en el pasado, pero muchos sacerdotes lo aprovecharon para crear conceptos como el cielo y el infierno, para mantener controladas a las masas dóciles a través del miedo. En ese momento, Will regresa sintiéndose avergonzado de su show con el revólver, por lo que John lo deja pasar. De vuelta en su historia, uno de los profesores le pregunta a John de dónde salió el nombre de Jesús. Ante eso, el protagonista aclama que siempre se llamó a sí mismo John, aunque cuando se empezaron a esparcir los rumores de la resurrección, el nombre se confundió con el significado hebreo de Dios, Yoshanan. Como su estancia en la tierra fue vista como una prueba de inmortalidad, fue conocido como Dios de la Salvación, que en hebreo se traduce como Yeshua. Con el tiempo, ese apodo pasó por el griego antiguo y el latín medieval, transformándose en Jesús. Edith seguía molesta, aclamando que él nunca fue Jesús. Entonces John admite que jamás convirtió el agua en vino, ni revivió a los muertos, solo curó a unas cuantas personas con medicina oriental. Sumado a esto, tampoco dijo que Dios era su padre, más bien aclamaba que su maestro era alguien superior a él. Como Edith seguía en negación, John confiesa que un día enseñó algunas cosas en una montaña, preguntándole a sus discípulos ¿quién creen que soy? Es decir, les dio la opción de elegir si creer o no, la misma elección que John les está dando a sus colegas ahora. Edith rompe a llorar a partir de eso, así que Will confronta a John por llevar demasiado lejos sus cuentos, pidiéndole que admita la verdad por el bien de todos. Tras unos segundos de reflexión, John decide aclamar que todo fue un engaño, pidiéndoles perdón por haberse emocionado con su historia ficticia. Todos comienzan a irse decepcionados, menos Sandy, quien tenía una relación más cercana a él y sospechaba que no estaba mintiendo. Por tanto, le pregunta por sus otros nombres, a lo que John responde que siempre se ha llamado John, aunque sí ha cambiado su apellido varias veces. Hace 60 años, cuando enseñaba en Harvard, adoptó el nombre de John Thomas Partee. Will, quien estaba a punto de irse, estalla de incredulidad al escuchar el nombre de su padre. Para confirmar esa teoría, John señala que su madre se llamaba Nola y que su perro se llamaba Wolfie. Will comienza a llorar desconsolado, preguntándole por qué lo abandonó a él y a su madre en el pasado, a lo que John responde con dolor que tuvo que hacerlo para que no descubrieran su secreto. A raíz de eso, Will sufre un colapso emocional, seguido de un ataque cardíaco que lo termina matando. Mientras ve a los paramédicos llevarse su cuerpo, John reconoce que es la primera vez en 14,000 años que experimenta la muerte de un hijo. Tras eso, el hombre se sube a su camioneta para partir a un nuevo destino, pero apenas unos metros adelante se detiene para invitar a Sandy, la única mujer que lo ha amado sin importar nada. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.